Dicen que hay nombres que resuenan con misterio, y uno de ellos es San Cipriano. Para unos fue un santo mártir de la Iglesia, un defensor de la fe cristiana. Para otros fue un poderoso mago, un brujo que dominaba las artes ocultas y que incluso pactó con fuerzas oscuras antes de convertirse. Y en medio de esa dualidad, nació una de las figuras más enigmáticas de la tradición esotérica, el santo brujo, protector contra hechicerías, pero también fuente de conjuros y grimorios prohibidos. Hoy vamos a recorrer la leyenda de Cipriano de Antioquía, entre la santidad y la magia, entre la devoción y el ocultismo, para entender por qué su nombre sigue siendo invocado en altares, rituales y libros de brujería, hasta nuestros días. La leyenda sitúa a Cipriano en la Antioquía del siglo III, una época en la que las ciudades estaban llenas de templos, astrología y cultos misteriosos. Desde muy joven, buscó el conocimiento prohibido, viajó a Grecia, Egipto y Babilonia, donde se inició en templos y aprendió necromancia, astrología y teurgia. Se decía que dominaba nombres secretos de espíritus y que había hecho pactos con potencias invisibles. Su fama era la de un mago reputado, al que acudían ricos y desesperados para torcer destinos, sanar males o conquistar amores imposibles. En esa Antioquía vivía Justina, hija de una familia acomodada, que había elegido consagrar su vida a la fe cristiana. Su belleza y su firmeza en la fe llamaron la atención de un joven influyente, Aglaidas, quien, al verse rechazado, buscó la ayuda de Cipriano. El encargo fue hechizar a Justina para que se rindiera a su deseo. Cipriano aceptó el reto. Preparó los rituales con minuciosidad, observó los astros, ofreció invocaciones nocturnas, quemó hierbas en encrucijadas y llamó a entidades que en la tradición popular se identifican con antiguos dioses como Hécate o Astarté, aunque para él eran más bien nombres de poder que abrían puertas y movían energías. El plan era doblegar la voluntad de la joven, invadir su sueño, encender su deseo y quebrar su resistencia. Pero nada de eso funcionó. Justina, sintiendo las presencias extrañas, se protegía con oración, ayuno y el signo de la cruz. Cada vez que la sombra se acercaba, trazaba una cruz sobre su cuerpo y pronunciaba el nombre de Cristo. El poder que venía con fuerza retrocedía de inmediato. En algunas versiones se cuenta que incluso los espíritus enviados regresaban a Cipriano derrotados, confesando que no podían contra esa señal. Aquello fue un golpe devastador para el mago. Cipriano, que había visto encender fuegos imposibles y mover objetos sin manos, descubrió de pronto que existía un poder más fuerte que toda su ciencia. No se trataba de otra fórmula mágica, ni de un espíritu más poderoso, sino de algo distinto. Una fe viva, un vínculo que no se dejaba corromper. Ese reconocimiento abrió una grieta en su vida. Hasta entonces había vivido de pactos con entidades y de la manipulación de voluntades. Pero al ver cómo Justina se mantenía intacta, comprendió que lo que ella invocaba no era solo un signo, sino un poder real que lo superaba. La cruz que ella trazaba y el nombre de Cristo que pronunciaba lo desarmaban a él y a todos los espíritus que tenía a su servicio. La conversión de Cipriano fue, en esencia, un rompimiento de pactos. Rompió las alianzas con los espíritus, destruyó sus signos y, según cuenta la tradición, llegó a quemar sus propios libros mágicos. Ya no buscaba ser un mago más poderoso, sino ponerse al servicio de aquello que había demostrado una fuerza superior, la fe en Cristo. No fue un encuentro personal con Jesucristo en forma visible, sino la evidencia del poder que Justina invocaba en su nombre, una experiencia que transformó su vida. A partir de entonces, Cipriano encontró una nueva motivación,
proteger a otros de los mismos males que él había propagado. Conocía los trucos, los pactos, las fórmulas del enemigo, y ahora podía enseñar cómo vencerlos. Justina se convirtió en ejemplo de resistencia y él en testigo de que incluso el brujo más reputado podía cambiar de camino. Juntos encarnan una lección. La fe y la voluntad firme pueden derribar cualquier hechizo, y el conocimiento del mal puede volverse fuerza para combatirlo. Tras su conversión, Cipriano no se limitó a abandonar la magia. Se bautizó, se ordenó sacerdote y, con el tiempo, llegó a ser obispo. Pasó de invocar espíritus en las noches a proclamar abiertamente el Evangelio en una ciudad marcada por la persecución contra los cristianos. Pero vivir en esa fe no era seguro. El Imperio Romano, todavía bajo persecuciones, veía con sospecha y violencia a quienes rechazaban los dioses oficiales. Y así, tanto Cipriano como Justina fueron arrestados. Se negaron a renunciar a su fe y a sacrificar a los dioses paganos. Esa negativa fue suficiente para condenarlos. Según la tradición, Cipriano y Justina fueron torturados de múltiples formas, pero nunca cedieron. La fe que había protegido a Justina frente a la magia, ahora los sostenía frente a la violencia del imperio. Finalmente, fueron decapitados juntos, sellando con sangre la convicción que habían defendido con la vida. La Iglesia los reconoció como mártires, y con el tiempo, Cipriano fue canonizado. Aquí se produce la paradoja más fascinante. Aquel brujo que una vez pactó con potencias oscuras terminó siendo venerado como un santo cristiano. Para los fieles de la Iglesia, Cipriano es testimonio de que nadie está perdido, de que incluso el más entregado a la magia puede transformarse por la fe. Pero para la tradición popular y esotérica, esa muerte no borró su pasado, sino que lo potenció. Si había conocido a los espíritus y había renunciado a ellos, entonces nadie mejor que él para proteger a los demás de la brujería. Así, la figura del mártir se entrelazó con la del santo brujo, reverenciado tanto en altares cristianos como en rituales de defensa mágica. ¿Por qué San Cipriano es tan especial en la tradición esotérica? Porque encarna la dualidad. Por un lado, la Iglesia lo reconoce como mártir y santo. Por otro, la tradición popular lo recuerda como el patrón de magos, brujos y hechiceros. Esa mezcla lo convierte en un puente entre dos mundos, el espiritual y el mágico. Muchos lo invocan no solo como santo protector, sino también como aliado en rituales de defensa contra brujería. Se cree que conoce los secretos de la magia porque él mismo los practicó y que, al convertirse, aprendió a dominarlos y neutralizarlos. Es decir, no es solo un santo que bendice, es un brujo convertido en guardián, alguien que entiende el mal porque lo vivió en carne propia. Y aquí aparece uno de los elementos más famosos de su leyenda, el libro de San Cipriano. Conocido como el Tesoro del Hechicero, este grimorio es considerado uno de los más poderosos y temidos de la tradición mágica ibérica y latinoamericana. No existe un único libro, sino muchas versiones diferentes. Algunas recogen oraciones cristianas y conjuros protectores. Otras contienen invocaciones, pactos con entidades, fórmulas para hallar tesoros ocultos e incluso ritos de magia negra. En Portugal y Galicia circulaban pequeñas ediciones llamadas ciprianillos, usados por campesinos y buscadores de tesoros. En América Latina, el libro llegó como parte del folclore colonial y todavía hoy se vende en mercados esotéricos. La leyenda dice que el original fue escrito por el propio Cipriano y escondido en algún lugar secreto, para luego ser hallado por monjes o brujos siglos más tarde. ¿Realidad o mito? Nadie lo sabe, pero el nombre de Cipriano quedó grabado en la portada de uno de los libros más prohibidos de la historia mágica.
Aunque lo llamen el santo de los brujos, su papel más conocido en la devoción popular es como protector contra la brujería. En oraciones que aún se rezan, se pide a San Cipriano que corte maleficios, destruya amarres y libere de todo daño causado por la envidia o la magia oscura. Hay quienes aseguran que su oración es tan fuerte que, al recitarla, ningún mal puede tocarte. Se dice también que es un juez espiritual, que devuelve al agresor lo que haya enviado y que protege a quienes son víctimas de hechicería injusta. Por eso, en muchos altares populares aparece junto a velas negras o moradas, símbolos de protección y justicia mágica. La Iglesia lo venera como mártir, pero nunca reconoció oficialmente su faceta mágica. En cambio, el pueblo lo adoptó como santo esotérico, con rituales y devociones que mezclan lo cristiano con lo pagano. Y en la tradición esotérica global, su libro es considerado un compendio de poder, temido y respetado a la vez. Ese contraste lo vuelve fascinante. Un santo que, oficialmente, debería estar limpio de cualquier vínculo con la magia, pero que en el folclore es visto justamente como el brujo más grande que se convirtió en santo. Existen detalles curiosos que alimentan aún más su leyenda. Se cuenta que antes de convertirse, Cipriano había firmado pactos con el diablo y que por eso entendía cómo romperlos después. En algunas versiones del libro de San Cipriano se incluyen rituales de la Noche de San Juan, donde se cree que los velos entre mundos se vuelven más delgados y la magia se potencia. Sus grimorios mezclan elementos cristianos, como invocar en nombre de Dios o de santos, con fórmulas que recuerdan a la magia medieval. Y en la tradición oral, hay quienes afirman que tener el libro original trae poder, pero también desgracias si no se sabe manejar. Estas leyendas refuerzan la idea de que Cipriano no es un santo cualquiera, sino un guardián de secretos que nunca desaparecieron del todo. ¿Por qué San Cipriano sigue fascinando después de tantos siglos? Porque representa algo que todos intuimos, que lo espiritual y lo mágico no están tan separados como creemos. Su vida, mitad historia y mitad mito, muestra que incluso el brujo más oscuro puede transformarse, pero también que su poder nunca se borra del todo. Por eso, hoy su nombre se invoca tanto en iglesias como en rituales. Es un símbolo de resistencia mágica, de devoción popular y de esa eterna búsqueda de lo oculto que vive en el ser humano. San Cipriano es, al mismo tiempo, un santo y un brujo. Un hombre que pasó de invocar espíritus a invocar a Dios. Un mártir para la Iglesia y un maestro oculto para los practicantes de la magia. Quizás ahí está su poder, en recordarnos que la frontera entre lo sagrado y lo profano no siempre es clara, y que el conocimiento, sea mágico o espiritual, siempre deja huella. Así, el nombre de San Cipriano seguirá resonando en altares humildes, en grimorios prohibidos y en las historias que, como esta, buscan mantener viva la memoria del santo brujo entre la Iglesia y la magia. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para que sigamos creciendo juntos. Y si quieres que hagamos un video sobre un tema en particular, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres dejar un saludo, la caja de comentarios es toda tuya. Me encantaría leerte.